en la presiden- en la presidencia de Juan Pablo. No, la presidencia de la doctora López se puso el nombre Soneco y con la presidencia de Juan Pablo fue la iniciativa de comenzar con la actividad de los residentes para hacer introducción al tema. En este caso, en el 13º año, Nicolás Ucedo, residente de tercer año del hospital privado, va a hacer una introducción sobre hipertensión arterial pulmonar que no debemos ignorar en el 2022. Nicolás, cuando quieras. Perfecto. Ahí saco el video. Por favor, los micrófonos. Perfecto. ¿Ven ahí la presentación? Sí, Nico, se Sí, ve se ve muy perfecto. bien. Bueno, en esta vez me tocó a mí dar esta pequeña introducción. Mi nombre es Ucedo Nicolás, soy residente de tercer año del Servicio de Neumonología del Hospital Privado de Córdoba. En esta ocasión vamos a hablar de una introducción a la hipertensión pulmonar y lo que no debemos ignorar en el 2022. Nuestra propuesta es las definiciones hemodinámicas inicialmente, seguiremos con la prevalencia, brevemente repasaremos la clasificación actual de la hipertensión pulmonar, los hallazgos patobiológicos y las manifestaciones clínicas que presentan. Vamos a proceder con un algoritmo diagnóstico breve y vamos a terminar con los mensajes que nosotros consideramos que son para llevar y de conocimiento. Bueno, nosotros sabemos que la hipertensión pulmonar es una definición hemodinámica, ¿bien? Y va a ser un síndrome que se va a caracterizar por la presencia de una marcada remodelación del sistema vascular pulmonar, que a su vez este aumento progresivo de la carga va a llevar a una hipertrofia y a su vez va a culminar con una remodelación del ventrículo derecho. Actualmente se utiliza un corte de 20 milímetros de mercurio en reposo para considerarse hipertensión pulmonar a través de cateterismo cardíaco derecho. Pero como muchos saben, anteriormente el punto de corte era 25. Bien, ¿por qué se redujo de 25 a 20? Porque se vio que en unos estudios que la presión media de la arteria pulmonar en pacientes sanos en reposo es de 14 milímetros de mercurio. Presentan una variación de aproximadamente 2 de bioestándar, que son equivalentes aproximadamente a 3,3 milímetros de mercurio, y ninguno de ellos llegaba a 20. Por eso, en un consenso ya se decidió descender a 20 milímetros de mercurio. Con respecto al cateterismo cardíaco derecho, siempre tenemos que tener presente tres definiciones hemodinámicas dentro de la hipertensión pulmonar. Una es la medición inicial de la presión de la arteria pulmonar. Tenemos que tener en cuenta también el cálculo de la resistencia vascular pulmonar, medida en unidades UD, y la presión de Weich de la arteria pulmonar. Bien. A su vez, sabemos que hay varios grupos, y de estos grupos se desprenden los valores que nosotros vamos a tener a través del cateterismo cardíaco derecho. Bien. Esto va a llevar a una clasificación hemodinámica de 3 tipos de hipertensión pulmonar. 2 son los principales y uno se va a desprender de la combinación de ambos. ¿Bien? Uno inicial tenemos una hipertensión pulmonar precapilar, que va a estar dada por una presión de la arteria pulmonar media más de 20 milímetros de mercurio, pero va a tener una presión de Weich menor de 15 milímetros de mercurio, pero una resistencia mayor a 3 unidades. Dentro de esta categoría hemodinámica se agrupan los grupos 1, 3, 4 y el 5, que termina siendo un grupo mixto. El siguiente grupo hemodinámico tenemos que son las postcapilares, que se van a caracterizar por una presión de Weich mayor a 15 milímetros de mercurio, pero con una resistencia menor a 3 unidades UD, que fuertemente está representada por el grupo 2 y combinada con el grupo 5. Y luego tenemos el grupo que se desprende de una combinación de las dos anteriores, que se va a caracterizar por una presión de Weich mayor a 15 milímetros de mercurio y una resistencia con más de 3 unidades UD. Y acá tenemos dos grupos inicialmente representados, que es el 2 y el 5. Con respecto a la prevalencia, como es una enfermedad que está presente y que tiene varios grupos, va a depender mucho del tipo de grupo que se analice y del territorio geográfico analizado. Por ejemplo, en un estudio que salió de la New England, se halló que, por ejemplo, en el occidente, dentro del grupo 1, por cada 1.000.000 de habitantes se estima que 25 personas presentan esa enfermedad.
pero en el grupo 2 tenemos que cerca de 100 millones, pero a nivel mundial, de personas tienen la hipertensión pulmonar de un origen cardiovascular. Con respecto al grupo 3, si bien no hay unos valores todavía muy estandarizados, pero se estima que el EPOC es uno de los principales, con más de 500 millones de casos a nivel mundial. Y tenemos el grupo 4 y 5, que son la minoría, pero que a nivel mundial tendría una prevalencia del 1%. Hablando del rango etario, también este estudio hace referencia de que se estima que todos los pacientes mayores de 65 años, el 10% de ellos puede llegar a tener hipertensión pulmonar. Con respecto a los hallazgos biológicos, nosotros decidimos poner esta imagen que es bastante esquemática, que va a dividir lo que es la macro y la micro. En la figura de la izquierda, la A, tenemos un corte de un vaso. En la parte superior lo que sería un vaso normal, y en la parte inferior ya cuando la enfermedad está instaurada. Como ven, en la parte inferior lo más representativo es la proliferación que tiene la túnica media de este vaso sanguíneo, que se va a dar mayormente por la apoptosis y el acumulamiento de las células en dicha célula, lo que va a llevar a la hiperaplasia. A su vez, la íntima va a reaccionar con una cascada inflamatoria representada por los linfocitos y por muchos macrófagos, que a su vez esta reacción inflamatoria crónica va a desembocar en lo que es la proliferación de los fibroblastos y con la acumulación de colágeno. Esa sería la historia natural. Hablando de la microbiología, perdón, de la microscopía, en la imagen B tenemos un vaso, ¿bien? Tenemos en el centro la luz y vemos cómo la túnica media ya empieza a proliferar y obliterar el vaso. Y en la siguiente imagen, la C, ya vemos que hay una obliteración total de la luz del vaso sanguíneo. En la imagen 3 ya se utiliza una coloración que es la hematocilina eosina, donde se muestra una lesión plexiforme y una lesión oclusiva proximalmente, y tenemos muchos capilares accesorios que van a dar respuesta a esa oclusión inicial del vaso principal. Y en la última imagen, en la E, ya vamos a tener que, si bien se usa la misma coloración, pero ya se ve una marcada proliferación de la íntima y ya vemos una marcada obliteración del vaso sanguíneo. Con respecto a las manifestaciones clínicas, esto lo saqué de un estudio que se hizo, que salió publicado en HS a través de un estudio que se llama de Delphi, donde se juntó unos neumonólogos que eran de Estados Unidos, que tenían vasta experiencia en lo que son las enfermedades intersticiales y la hipertensión pulmonar que desencadenaba esas enfermedades. Se hizo un cuestionario a su vez para ver ellos cuáles consideraban los síntomas que nos podían orientar a este tipo de patologías, y todos coincidieron que el síncope era el síntoma cardinal de este tipo de patologías. No obstante, también tenemos otros síntomas como es la ingurgitación, como es la ascitis, la hepatomegalia, los embolismos, la disnea y las palpitaciones, pero ellos se aborcan a lo que es el síncope. No, mareo. Con respecto a la clasificación de la hipertensión pulmonar, está clasificada en 5 grupos. Bien, cada grupo va a tener subgrupos y cada uno va a tener una clínica dependiendo de la enfermedad inicial, y a su vez va a llevar a un perfil hemodinámico. Bien, lo mismo va a ocurrir con el grupo 2, que son aquellas que se originan a nivel vascular izquierdo, cardíaco, perdón, con su clínica que va a desencadenar todo lo que es la insuficiencia cardíaca izquierda con un perfil hemodinámico también. Lo mismo va a ocurrir con el grupo 3, con las enfermedades pulmonares, con la hipoxia o ambas, con sus clínicas y con sus perfiles hemodinámicos. Lo mismo que con la 4 y con el grupo 5. Con respecto al algoritmo, el algoritmo se basa en lo que son los síntomas y la sospecha clínica. Ellos recomiendan proseguir con un ecocardiograma transtorácico, todo no invasivo, y con la clínica y los hallazgos ecocardiográficos, ellos se desprenden en 2 posibilidades. Empezar a estudiar directamente con una imagen, que nos va a ayudar a estimar el grado de afectación de la arteria pulmonar, o iniciar con estudios para determinar el grupo al que puede pertenecer, como por ejemplo un perfil metabólico, un panel serológico, o empezar con los perfiles reumatológicos, serológicos, acompañarnos de un electrocardiograma y de funciones pulmonares. Una vez que la sospecha es alta y nosotros tengamos ya alguna evidencia de que puede llegar a ser una hipertensión pulmonar, ellos siempre recomiendan derivar el paciente hacia un centro especializado en este tipo de patologías. También ellos, si tenemos la posibilidad de hacerlo, se agregarán perfil hemodinámico, el centellograma por ventilación-perfusión, el test de caminante de los 6 minutos, un PET scan, un estudio de polisomnografía,
Bien. Y una vez que la sospecha sea alta y se considere, se realizará el cateterismo cardíaco derecho y determinar los factores de riesgo que tiene el paciente y poder iniciar así un tratamiento adecuado. Y para finalizar, bueno, tenemos los mensajes que nosotros queremos dejar para que el auditorio, para llevar. Bien. Tenemos que la hipertensión pulmonar va a ser una entidad que va a estar definida siempre por criterios hemodinámicos que requieren evaluarse por cateterismo cardíaco derecho. Que ante la presencia de un paciente con una disnea inexplicada por las pruebas funcionales y estudios tomográficos, siempre debemos sospechar hipertensión pulmonar. Lamentablemente, el diagnóstico tardío nos va a incrementar la mortalidad y los efectos deleterios de la función ventricular derecha. Y el síncope de esfuerzo siempre es una manifestación clínica de la hipertensión pulmonar severa. El diagnóstico siempre se va a contribuir por los métodos no invasivos, como es el ecocardiograma transtorácico y la medición del diámetro de la arteria pulmonar en la tomografía de tórax. Y siempre la hipertensión pulmonar debe ser manejada por una unidad especializada y por un equipo multidisciplinario. Eso es todo. Muchísimas gracias. Bueno, perfecto. Más que una introducción. Muy bien, Nico. Muchas gracias. Claro, simple. Y el abordaje diagnóstico. Nico. Conciso, excelente. Hay una Muchas gracias. Hay una cosa que cuando estuvimos analizando con los chicos quedamos en decirla. A ver, Nico, ¿por qué se incluyó, por qué fue necesario incluir en la definición de hipertensión precapilar las unidades Wood? Que yo creo que ese concepto es muy importante. Porque debido a la patología que dé inicio a la hipertensión pulmonar, las unidades Wood van a variar de acuerdo a la patología inicial. Por eso se desprenden postcapilares y precapilar. O sea, digamos, concisamente el tema es que cuando hay aumento del output cardíaco o cuando hay hipertensión venocapilar, también va a aumentar la presión media de la arteria pulmonar. Entonces, lo que queremos medir es la resistencia vascular pulmonar para confirmar que es hipertensión precapilar. Digamos, ese concepto me parece que es importante destacarlo, que quede claro. El doctor Lema quiere opinar. Esto muteado. Luis. Perdón, estaba intentando bajar la mano porque es exactamente la respuesta de lo que dijo la doctora López. O sea que la resistencia vascular pulmonar no está hablando de enfermedad vascular pulmonar, ya que el aumento de la presión media pulmonar se puede dar en otras circunstancias, que no, incluso en un deportista de alto rendimiento puede tener una presión media pulmonar por arriba de 20 sin que tenga ninguna patología vascular. Es exactamente lo que dijo la doctora. Así que, de todas maneras, está bien que uno se acuerde de lo que está vigente ahora, pero es muy probable que el concepto de resistencia vascular pulmonar cambie ahora en breve, en agosto, ya que hay múltiples trabajos, sobre todo en patologías como la esclerodermia, el HIV, donde la resistencia a partir de 2.2 ya empiezan a mostrar patología vascular pulmonar. O sea que es muy probable que el criterio de 3, que también es arbitrario, igual que lo fue el de 25, cambie muy en breve. O sea, cambiar el punto de corte, dices vos, de las unidades Wood. Exacto, porque en realidad el cambio que se hizo era un cambio obvio y lógico, el de la media pulmonar, pero no cambió prácticamente nada en el impacto del screening de la patología ni del tratamiento, ya que no había ningún trabajo hecho con 20 milímetros de mercurio en media como punto de corte. Por lo tanto, los objetivos ahora apuntan a la resistencia vascular pulmonar y en un futuro tratar de segmentar a los pacientes de acuerdo a su resistencia vascular pulmonar para ver si es factible impactar terapéuticamente en etapas precoces. Bien. Ya que está, doctor, una pregunta. ¿Qué nivel de presión arterial pulmonar puede detectar el ecocardiograma, el ecodoppler transtorácico? ¿Cuán sensible es? En realidad todo va a depender de cuánto puede haber de reflujo tricuspidio. Por eso lo más importante no es en sí la presión pulmonar que mide el eco,
sino cuánto de reflujo tricuspidio tiene, la velocidad del reflujo tricuspidio y cómo se encuentran las cavidades derechas. En el interjuego entre en la velocidad del reflujo tricuspidio y las cavidades está la probabilidad de tener hipertensión pulmonar. Si yo tengo menos de 2.8 metros por segundo de reflujo tricuspidio, que eso lo van a ver siempre en las columnas que dicen Doppler y T, es casi nula la probabilidad de que sea hipertenso pulmonar. En el otro extremo, si yo tengo más de 3.4 metros por segundo de reflujo tricuspidio, lo más probable es que ese individuo tenga hipertensión pulmonar. En el medio está la relación de otras mediciones con si está o no está dilatado el ventrículo derecho, la aurícula derecha, la arteria pulmonar, etc. Muy bien, muchas gracias. Una cosa a tener en cuenta es que yo con el ecocardiograma no mido presión de arteria pulmonar media. No, Estimo claro. presión de arteria pulmonar sistólica, ¿no? Sí, claro. Entonces yo no puedo evaluar, para evaluar la En hipertensión realidad pulmonar, se tengo que puede hacer medir, perito. un buen operador te lo saca a la presión media pulmonar, porque se puede medir la presión diastólica también a través del reflujo pulmonar. Pero en general lo que van a ver en sus informes ecocardiográficos es que se mide la presión sistólica, la Claro, pulmonar. sí, sí. Si uno trabaja en un centro donde un equipo está integrado y uno quiere ver correlaciones o hacer algún trabajo, se puede medir la presión diastólica. Y por Dani. supuesto sacar la media, ¿no? Doctora Brasca, Dani. Sí, también iba a intentar bajar la mano porque, bueno, la respuesta era eso. Era lo que con Juan Pablo y Luis están comentando, ¿no? Que por otro lado, si uno tiene la sospecha, es importante ponerlo en el diagnóstico y con un buen operador puede agudizar más la precisión y las mediciones que nos haga, porque si no, obviamente, va a estar estimando la presión sistólica. Y luego, obviamente, hay otros datos que son muy importantes, como decía Luis, la dilatación del ventrículo derecho, la función del ventrículo derecho, si la vena cava colapsa o no. Entonces, son muchos datos que si uno tiene la sospecha, es importante ponerlo en el diagnóstico también para que un operador avesado nos informe acerca de eso, porque simplemente es una aproximación, pero obviamente que de suma utilidad para la sospecha, y es de donde parte, como decía Nicolás, todo el circuito diagnóstico para luego seguir el algoritmo. Perfecto. Perfecto. Bueno, muy bien. Bueno, para dar comienzo al tema principal del día de nuestro invitado, Martín, le voy a presentar con Martín Bocio, que es médico de planta del Hospital Británico, encargado del Departamento de Circulación Pulmonar del Hospital Británico y miembro del CODEI de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria. También tenemos invitados locales que darán sus aportes como panelistas, amigos de la casa, como recién dijo el doctor Luis Lema a Silvana, que él es médico de planta del Instituto Modelo Cardiología, especialista en cardiología y coordinador del área de circulación pulmonar de dicha institución. Y amiga de la institución y del hospital italiano, de la doctora Daniela Brasca, colega en que trabajamos juntos, que es especialista en cardiología, médico de planta del hospital italiano, jefa de la unidad coronaria del hospital italiano y coordinadora de trasplante. Martín, cuando quieras, si estás por ahí. Si no Sí, acá estoy. Primero, bueno, antes que acá nada, está. gracias por la invitación, un placer estar acá, compartir, un placer con todos ustedes, la verdad que me siento muy afortunado. Así que voy a empezar con la charla, voy a tratar de no repetir lo mismo que han dicho quien me precedió. La idea un poco es hablar de los nuevos retos en grupo 3, exclusivamente en el grupo 3, y si se puede hablar o no de fenotipos. Siempre para empezar, a mí me gusta mostrar esta diapositiva que es bastante explicativa de lo que es precapilar, como hablaban recién a la pregunta que contestaba Ana y Luis, de lo que es postcapilar, ¿no? De cuando hablamos de algo precapilar, hablamos de donde hay un aumento en las resistencias vasculares pulmonares, medidos en unidades Woods o en DINA, hoy recomendado unidades Woods, y ahí es cuando hablamos de grupo 1, de grupo 4, cuando hay un trombo que no está resuelto, de grupo 1 que involucra la idiopática, las enfermedades del tejido conectivo, las venoclusivas, o HIV, etcétera, el aporte pulmonar, y el grupo 3, que después de NISA 2018 también incluye las resistencias vasculares pulmonares como parte de una definición, en donde está incluido entonces la hipertensión arterial pulmonar o precapilar dentro del grupo 3. Y por supuesto, la del grupo 2, cuando el compromiso es
postcapilar o postvenular o venular, entonces el problema está del lado izquierdo. Entonces ahora vamos a intentar hablar de este grupo 3, que como saben bien, los dos modelos más importantes son la fibrosis pulmonar y el EPOC. Existe, como decían antes, una definición, la hipertensión pulmonar es una definición hemodinámica, también hay una definición clínica, pero, dividido en grupos clínicos, pero la definición hemodinámica, y como ha cambiado, como han dicho bien, por trabajos que hablan de mortalidad cuando alguien tiene más de 20 milímetros de mercurio, y como decían bien, una definición que siempre fue arbitraria, y revisando los registros, encontrándose con que las presiones son más bajas de lo que se pensaba, entonces se define con más de 20 milímetros de mercurio, menos de 15 o igual de 15 de Weich, y más de 3 a la precapilar, y como decían antes, la postcapilar. Y los grupos, y el que vamos a hablar ahora, es el segundo en frecuencia, el primero siempre va a ser las causas cardíacas, casi el 80% se lleva el grupo 2, las causas postcapilares, donde la presión Weich o presión de enclavamiento o presión de fin de esto está elevada, y el resto se reparten entre los distintos grupos, siendo el grupo 3 el segundo en frecuencia. Entonces, vamos a intentar hablar de este grupo 3 y como los dos modelos más importantes, vale la redundancia, la enfermedad intersticial y el EPOC. Con respecto a su epidemiología, la verdad es que la mayoría de los trabajos cuando hablamos de intersticio se refiere a fibrosis pulmonar idiopática. No hubo muchos cambios en prevalencia con la nueva clasificación, o por lo menos todavía no tenemos tantos trabajos. Generalmente la prevalencia está alrededor del 15%, generalmente cuando hablamos de restricción leve en enfermedad intersticial, y en formas ya más avanzadas o en datos de pacientes en etapa de pretrasplante, llegando al 50%. Generalmente los datos son de como dije antes, de FPI, de NSIP fibrótica y a veces de neumonitis por hipersensibilidad en fase crónica. ¿Lo puedo pasar? Ahí está. Cuando hablamos de EPOC, también la verdadera incidencia es difícil de establecer. Se dice que hasta 30-70% de los pacientes con EPOC avanzados, con menos del 60% de F1 pueden tener hipertensión pulmonar, pero se estima que en lista de trasplante hay un 50%, o sea, 1 de cada 2 tiene hipertensión pulmonar. Y uno es lo que a veces ve, pero bueno, habitualmente no los vemos cuando están tan avanzados. La realidad es que, y esto sí hay que dejar claro, y esto sí es muy importante, que la gran mayoría, tanto en EPOC como en fibrosis pulmonar, la gran mayoría de estos pacientes tienen hipertensión pulmonar leve. Hay muy pocos pacientes, si uno ve en este gráfico, donde puede ver que solamente menos del 4% en EPOC tienen hipertensión pulmonar severa, o sea definida por más de 35 de media. Y en este gráfico, en donde hablamos de enfermedad intersticial o fibrosis pulmonar idiopática, menos del 6, menos del 7% tienen más de 35 de media, pero incluso en estos pacientes en donde se ve que tienen 4% más de 35 de media, hay un grupo que sigue teniendo enfermedad de grupo 2, o sea, postcapilar, con lo cual es menor el porcentaje todavía. La gran mayoría de estos pacientes, el perfil hemodinámico que tienen es leve a lo sumo moderado, pero la gran mayoría es hipertensión pulmonar leve. Entonces definimos a un paciente con EPOC o fibrosis pulmonar cuando tiene más, si no tiene hipertensión, que no tiene menos de 20, con hipertensión pulmonares entre 21 y 24, siempre con resistencias mayor o iguales a 3 unidades Woods, y severa, que es, vamos a ver que es, como decíamos antes, la menor cantidad de los pacientes cuando tiene más de 35 de media o tiene más de 25 pero con un índice cardíaco de menos de 2 litros por minuto, o sea que está en bajo gasto este paciente. Y en realidad, cuando estamos frente a un paciente con EPOC, lo que sí sabemos, por supuesto con un N muy bajo, en este trabajo, es que la progresión de hipertensión pulmonar es muy lenta. Pasan los años, pasan los meses y aumenta muy poquitito la hipertensión pulmonar. Entonces, en vez de
cuando estamos frente a un paciente con fibrosis pulmonar, la evolución a la hipertensión pulmonar es rápida. Este es un trabajo, si bien son pocos pacientes, en pretrasplante eran cateterizados, tenían el 40% de hipertensión pulmonar y unos meses después, casi un año después, duplicaron ese número, ¿no? Con lo cual lleva a ver que la producción o el mecanismo de producción va cambiando en las dos entidades. Y hay un dato, un tema distinto que es el síndrome de combinación, cada vez que lo vemos con más frecuencia, el enfisema fibrosis, en donde acá sí, a diferencia de los otros grupos, el incremento o el aumento de hipertensión pulmonar es mucho más prevalente, y es más severo. La gran mayoría de estos pacientes tienen más de 35 de media y tienen mucho más prevalencia de hipertensión pulmonar, como ya vamos a ver también, con menor sobrevida. Con lo cual hay que estar atentos, porque como sabemos bien, los neumonólogos, estos pacientes generalmente los encontramos con un FBC que es normal, es la pseudonormalización del FBC. Vemos mucha destrucción parenquimatosa a nivel del enfisema, algunos tractos fibrosos en las bases pulmonares, pero vemos un FBC que es normal. Entonces uno a veces puede, atribuir a que es un paciente con poco compromiso parenquimatoso, y cuando ve la verdad que el parénquima francamente está afectado. Entonces, ahora, si estamos frente a un paciente con fibrosis pulmonar o con EPOC enfisema, ¿qué datos, estando en consultorio, estando en sala de internación, qué datos podemos tener presentes o que deberíamos tener presentes para poder saber, quizás está mal dicho predecirlo, pero para poder saber que nuestro paciente está desarrollando o tiene esta hipertensión pulmonar? ¿Por qué es importante? Porque no va a cambiar el pronóstico y porque tenemos que determinar y saber dilucidar si ese paciente es posible o no de tratamiento. Entonces, vamos a ver si el examen físico nos puede orientar, y la realidad es que cuando el examen físico nos orienta es tarde. Si sabemos que el paciente tiene signos físicos clínicos de falla derecha, ya sea distensión venosa yugular, edema periférico, movimiento paraesternal, y esto sugiere la presencia de hipertensión pulmonar, ya es una etapa avanzada, con lo cual el examen físico no nos va a ayudar para ver si nuestro paciente ya está en cor pulmonares. No nos sirve. Nosotros tenemos que tratar de actuar antes y llegar antes. ¿Qué datos podemos saber? Bueno, todos estos pacientes generalmente tienen un examen funcional respiratorio, con lo cual una DLCO menor del 30% se ha asociado con un aumento del doble de probabilidad de tener hipertensión pulmonar en esta corte publicada hace unos años, si bien fue retrospectiva, de pacientes con FPI. Con lo cual es un dato que nosotros como neumonólogos tenemos que ver. Tenemos que saber que la DLCO mucho más baja de lo que representa el compromiso parenquimatoso, por lo menos nos tiene que alertar para ir a buscar la hipertensión pulmonar. En esta cohorte, por ejemplo, de pacientes con FPI, en plan de evaluación de trasplante, tenían un casi 90% de probabilidad de tener hipertensión pulmonar si la LCO era menor del 40%, y además estaban con oxígeno suplementario. Con lo cual es un dato. No nos sirve mucho el examen físico, pero sí el valor de la difusión para orientarnos a ver si nuestro paciente puede padecer o no hipertensión pulmonar. Lo mismo, y siguiendo con los estudios de función pulmonar, la distancia recorrida. Una distancia en el test de la marcha de 6 minutos, que son pacientes que con EPOC y con fibrosis lo hacemos de rutina. Esta distancia notablemente reducida y la desaturación pronunciada se asocia con la presencia de hipertensión pulmonar, y además tienen mayor mortalidad. Y además, un dato que a veces yo lo tomé de rutina, lo estamos pidiendo en el hospital, que es que se ha demostrado que la recuperación de la frecuencia cardíaca, cuando está reducida esa recuperación, ¿qué significa? La frecuencia cardíaca máxima, alcanzada durante el test de la marcha, menos 1 minuto después de haber parado el test de la marcha, menor a 13 latidos, también predice la hipertensión pulmonar de pacientes con FPI. Y es fácil, es un dato fácil de sacar, fácil de ver, es fácil de medir, y nos puede también orientar a si nuestro paciente tiene o no tiene hipertensión pulmonar.
¿Qué debemos buscar? Obviamente, en el parénquima pulmonar, si tiene signos de fibrosis pulmonar, no les voy a ustedes a nombrárselos, o si tiene enfisema. Pero sí es importante ver que en la ventana mediastinal, ver los signos indirectos o los signos directos, por ejemplo, ver cuánto mide la arteria pulmonar, si tiene más de 29, 30 en el callado. Es importante la relación con la aorta. Normalmente la aorta tiene mayor diámetro que la pulmonar, y cuando eso se invierte es bastante sensible para hipertensión pulmonar. Ver la desviación del tabique, acá está exagerado en nuestra tomografía, pero ver cómo es, acá en este caso el ventrículo derecho es más grande que el izquierdo, y está desplazado el tabique hacia el lado izquierdo. Son herramientas que contamos en el consultorio y que tenemos a mano fácilmente, y nos pueden orientar a pensar que nuestro paciente con EPOC o con fibrosis pulmonar está desarrollando la hipertensión pulmonar. Entonces, como preguntaban también, y como decía, mucho mejor que lo puedo explicar yo, Luis, en el ecocardiograma, ver la probabilidad de que nuestro paciente tenga o no tenga hipertensión pulmonar en función de la velocidad pico de regurgitación tricuspidea, que si tiene menos de 2.8 y ningún otro signo, la verdad es que es muy poco probable que nuestro paciente lo tenga. Si tiene, bueno, más de 2.9, más de 3.4, más de 3.4 ni siquiera se requiere otro signo indirecto. Si tiene entre 2.1 y 3.4, sí, buscarlos, ver cómo está el ventrículo derecho. Nosotros como neumonólogos, por lo menos, tratar de ver cómo está la aurícula derecha, ver cómo está el ventrículo derecho, ver si el ventrículo derecho está más grande que el izquierdo, si hay aplanamiento del septum. Son cosas, ver cómo está el área de la aurícula derecha, además de, podemos ver el TAPSE, pero ver siempre la velocidad pico de regurgitación tricuspidea, en donde el ecocardiograma nos habla de la probabilidad que tiene nuestro paciente de padecer o no hipertensión pulmonar. No es más que una probabilidad clínica. Y después, con otras herramientas como, como decíamos antes, el test de la marcha de 6 minutos, la desaturación, la recuperación de la frecuencia cardíaca, y vamos sumando argumentos, bueno, vamos armando nuestro cuadro de probabilidad. Ahora bien, en el ecocardiograma, en este grupo de pacientes, sobre todo con mala ventana, en EPOC, enfisema, con una hiperinsuflación importante o con fibrosis pulmonar, la realidad es que tanto la sensibilidad como la especificidad no es la misma que en un sujeto que no lo padece, son bastante menores. Entonces, eso también es un dato a tener en cuenta. Este trabajo a mí me pareció muy importante, es bastante reciente, que si bien es en fibrosis pulmonar, era un trabajo que comparaba el ecocardiograma y el cateterismo en pacientes con fibrosis pulmonar. Y hacía una correlación entre la sistólica y algunos otros datos que se podían medir de la probabilidad clínica. Y algunos datos que me parecieron interesantes compartir es que de 138 pacientes que tuvieron una velocidad máxima de regurgitación tricuspidea, o sea, más de 3.4, con hipertensión pulmonar confirmado por cateterismo derecho, fue en 118 pacientes, o sea que una sensibilidad del 61%. La combinación de la velocidad, o sea, más de 3.4, con otros signos indirectos, más con dilatación del ventrículo derecho, ya aumentaba, por supuesto, la sensibilidad al 85% y valor predictivo positivo al 90%. Pero quizás lo más interesante es que cuando la velocidad era menor de 2.8, o no era medible, eso pasó en este trabajo en casi en 80 pacientes con tamaño y función normal del ventrículo derecho, en 43 pacientes que eran clasificados como de baja probabilidad según los criterios de cardiología de las guías de cardio, 40% tenían hipertensión pulmonar en el cateterismo. Y encima, en pacientes con una velocidad de menos de 2.8 o no medible, pero con dilatación o disfunción del VD, el 71% tenía hipertensión pulmonar confirmada con cateterismo. Lo que quiero decir, o por lo menos no quiero decir nada, quiero transmitir, es que el ecocardiograma habla de probabilidad y es la mejor herramienta de screening, pero también un ecocardiograma absolutamente normal. Pero si nuestro paciente tiene disnea desproporcionada a la caída de la restricción por la fibrosis, o disnea desproporcionada al compromiso parenquimatoso por el enfisema, al FB1,
si desatura mucho en la marcha, si tiene una LCO del 20%, por ejemplo, y no tenemos tanta destrucción parenquimatosa. Entonces, nosotros sí sospechamos que puede tener por esos datos hipertensión pulmonar. Más allá del eco, yo creo que uno debería seguir estudiando y seguir avanzando en el estudio de estos pacientes. Por supuesto, uno tiene que tener una evaluación, como siempre, multimodal, una enfermedad difícil, una enfermedad poco prevalente. Entonces, no solamente un dato es importante, sino ver la DLCO, ver la caminata de los 6 minutos, ver la tomografía computada con detenimiento en el consultorio, por supuesto el ecocardiograma, la mejor herramienta, analizar la aurícula derecha, ver el TAPSE, ver signos indirectos, ver por supuesto la velocidad pico de recuperación de cuspidia, ver un ProBNP y con todos esos datos construir nuestro pretest clínico del paciente que tenga o no hipertensión pulmonar. Y en función de eso uno sigue avanzando o para ahí y no sigue. Ahora, cuando vamos a suponer y a tener el escenario que nuestro paciente tenemos una alta sospecha de que tiene hipertensión pulmonar y de hecho vamos a suponer que la tiene. Bueno, ¿cuáles serían los mecanismos fisiopatológicos que un paciente, ya sea con EPOC o con fibrosis pulmonar, tiene la hipertensión pulmonar? La realidad es que hay algunas teorías, una y la típica y la clásica es, bueno, la vasoconstricción pulmonar hipóxica es reversible con oxígeno suplementario, pero los episodios repetidos o sostenidos pueden resultar en un remodelado vascular y esto desarrollar la hipertensión pulmonar. Es una teoría, es quizás la más escuchada, la más aceptada. La otra es, por ejemplo, en fibrosis pulmonar, la reducción o la destrucción del parénquima reduce la capacitancia vascular y eso probablemente en un paciente que esté en reposo no tendríamos demasiado problema, pero cuando necesita hacer un ejercicio y necesita tener digamos, mayor capacitancia, no puede lograr bajar las resistencias y eso por supuesto daría también hipertensión pulmonar. Y no olvidar que la hipoxemia también digamos, altera la óxido nítrico sintetasa para que no se pueda producir bien, de buena manera, el óxido nítrico. Ahora, ¿son los únicos mecanismos? Probablemente no. Se han encontrado en biopsias de pacientes con fibrosis pulmonar, que uno para el diagnóstico hace la biopsia, y en zonas donde no hay fibrosis se ha encontrado remodelado, con lo cual probablemente haya liberación de mediadores y factores de crecimiento, etcétera, que tengan un papel y un rol en la inflamación y en este mecanismo de producción de la hipertensión pulmonar. Entonces, no es el único mecanismo la caída del FBC, por ejemplo, en el caso de la fibrosis, porque además tampoco se correlaciona eso con el valor de la media en la hemodinamia. Entonces, una vez que lo sospechamos y tenemos herramientas, por ejemplo, para saber que nuestro paciente desarrolló hipertensión pulmonar, tendríamos que tener un mecanismo de pensamiento. Y la pregunta es, o lo que nos tendríamos que preguntar ¿es grupo 1? ¿Es una posibilidad? ¿Es grupo 2? Tranquilamente sí, es el más frecuente y tenemos que descartarlo, sobre todo porque los pacientes con fibrosis pulmonar y EPOC son sujetos añosos, o es grupo 3. La hipertensión pulmonar es un subrogante de la fibrosis. Si descartamos el grupo 2, entonces la que tenemos es un subrogante, o sea, la fibrosis o el EPOC, el enfisema, es suficientemente importante como para dar la hipertensión pulmonar, o es la hipertensión pulmonar desproporcionada y nuestro paciente tiene un fenotipo vascular. Eso sería lo que vamos a tratar de ver y dilucidar. Y eso es lo que, en este caso, hablando de enfermedad intersticial, lo que tenemos que ver es eso. Si el descenso del FBC, de la DLCO y el test de la marcha se correlaciona con la progresión de la enfermedad intersticial, vístolo funcional y radiológicamente, o en realidad y se correlaciona con la ablación de la vasculopatía, o hay un punto de inflexión en donde no es tan alterado, no tiene una FBC muy baja, no tiene tanta compromiso parenquimatoso, y hay un aumento en las presiones medido por hemodinamia, hay un aumento de la resistencia, hay un aumento en la media, y esos valores que veíamos al comienzo, cuando decimos, bueno, hay un 3, 4, 5, 2% de pacientes que tienen más de 35, más de 40 de media, con 4, 5, 10 unidades de Woods, y
con leve compromiso parenquimatoso, y ese grupo de pacientes quizás tratamiento, y eso es lo que tenemos que tratar de ver. En esta diapositiva bastante esquemática es eso, es un paciente con hipertensión arterial pulmonar, es del grupo 1, es un paciente que no tiene compromiso vascular, o es un paciente que tiene el compromiso que tiene es proporcionado, o sea, y ahí eso nos va a cambiar la conducta claramente, y hay cosas que ahora vamos a ver que en más detalle que tenemos que tener en cuenta, que vamos a ver que es a favor de que esto sea vascular, que sea arterial pulmonar, o cosas a favor que esto sea secundario al compromiso pulmonar, y tenemos que esperar un poquitito y no hacer demasiado. Esta diapositiva me pareció interesante, es en EPOC, lo muestra siempre, o lo muestra Barberá en EPOC, donde dice, bueno, hay un paciente con un estadio final del EPOC, en donde, bueno, tiene mucha disnea, la verdad que tiene síntomas o signos, factores de riesgo ausentes para hipertensión pulmonar, tiene un F1 muy, muy bajo, una lesión muy baja, está hipoxémico, está hipercámico. A este paciente sabemos que el único tratamiento que le podemos ofrecer, dependiendo de la edad, va a ser el trasplante, y no me importa si tiene una media, probablemente no lo voy a medir porque no me va a cambiar la conducta. Si tiene una hipertensión pulmonar moderada, bueno, tiene disnea, pero tiene un F1 que es menor al 50%, entonces tiene hipoxemia, tiene, digamos, enfisema importante en la tomografía, cuando mido tiene una media que es de menor al 35%, tiene un índice cardíaco que puede estar normal. Entonces, probablemente en este moderado esté nuestro paciente con grupo 3, con hipertensión pulmonar grupo 3, en donde esté la mayoría. Ahora, tiene un fenotipo vascular nuestro paciente de grupo 3, o sea que tiene mucha disnea, tiene muchos factores de riesgo para hipertensión arterial pulmonar, pero tiene un F1 que está bastante preservado, tiene mayor de 50-60%, con una lesión muy baja. Está hipoxémico, es cierto, pero eso no lo puede justificar un F1 de 60%, no tiene tanta extensión en la tomografía computada. Bueno, si uno le podría hacer un ejercicio, podría ver si los equivalentes ventilatorios están alterados o no, y ver si hay algo más específico que nos puede orientar. Tiene un ProNP que está muy aumentado, entonces son todos signos que nos orientan a pensar que nuestro paciente tiene un fenotipo vascular, y lo que predomina es lo vascular. Entre el moderado con hipertensión pulmonar y el vascular, uno puede hacer un test de ejercicio y ver si la limitación es respiratoria, en el caso de moderado, o si es vascular, con los equivalentes, con el pulso de oxígeno, y nos puede también orientar eso, sumado al ProBNP, sumado al conservado función pulmonar. Todo esto nos orienta y por supuesto un cateterismo en donde tiene, como decíamos antes, una media mayor a 35 o menor pero con un índice cardíaco bajo, orientamos a pensar que es un fenotipo vascular. Y por el otro lado, el último punto es el que es un paciente con hipertensión arterial pulmonar, es grupo 1, que además fumó, que además es un EPOC. No tendríamos ninguna duda que tendríamos que tratarlo como si fuera un grupo 1, darle todos los tratamientos que podríamos ofrecerle, porque claramente es un paciente, como es una enfermedad prevalente, ya sea el EPOC, incluso la fibrosis pulmonar, no tan prevalente, pero sí el EPOC, bueno, hay una coexistencia entre las dos enfermedades y no tendríamos ninguna duda en tratarlo como un grupo 1. Entonces, las guías de NISA de 2018 lo que hacen, bueno, tratan de buscar criterios para orientarnos. Bueno, a favor del grupo 1, como decíamos antes, para no ser reiterativo, en el caso de EPOC, más de 60% de F1, en el caso de fibrosis, más de 70% de FBC, con una difusión muy baja, con ausencia de compromiso parenquimatoso o leve compromiso parenquimatoso, con hipertensión pulmonar moderada a severa, bueno, con algunos factores de riesgo para hipertensión pulmonar, y si uno pudiera hacer un test de ejercicio, como decíamos antes, orienta al grupo 1. ¿Y qué cosas orientan al grupo 3? Bueno, con compromiso pulmonar por FBC o por F1, dependiendo de la enfermedad, si es leve o moderada la hipertensión pulmonar, y ausencia de factores de riesgo, y en un test de ejercicio lo que vemos que lo limita es lo respiratorio, sin duda, y no lo vascular. Entonces eso nos va a orientar hacia uno u otro fenotipo. Y la realidad es que es importante saber si tiene nuestro paciente con hipertensión pulmonar, porque claramente la sobrevida está alterada.
no solo medido por resistencias, sino también por la media, y ni hablar en el síndrome de combinación entre cualquier variable que uno pueda medir con o sin hipertensión pulmonar, la sobrevida está francamente disminuida. Entonces, la pregunta que uno haría es, bueno, la hipertensión pulmonar, ¿se utilizan en este grupo los vasodilatadores? Y la respuesta no la tengo, pero sí que si la hipertensión pulmonar y la enfermedad intersticial, por ejemplo, es un simple marcador o un subrogante de progresión de la enfermedad fibrótica, probablemente el tratamiento es poco probable que tenga algún resultado, porque cae la FVC o el F1 en EPOC y, digamos, se correlaciona con el aumento en la presión. Probablemente no tenga un sentido darle un tratamiento. Sin embargo, si la hipertensión pulmonar y la enfermedad intersticial o el EPOC representa un fenómeno maladaptativo, en donde el punto de inflexión lo pasó, en donde la presión que encontramos es desproporcionada al compromiso parenquimatoso por una u otra enfermedad, ahí probablemente quizás el uso de vasodilatadores tendría algún tipo de sentido. Para eso, la otra pregunta es, ¿hace falta hacer screening en estos pacientes? Y no hay cosas a favor y cosas en contra. La verdad que uno podría entender más el cuadro clínico del paciente, puede entender mejor el pronóstico del paciente, el tiempo que lo va a enviar al trasplante, si tiene falla cardíaca, que puede dar hipertensión pulmonar, poder optimizar su tratamiento, y la contra, lo de siempre, es que es caro, que es un estudio que no está exento de complicaciones, si bien son muy pocas, y que no todos los pacientes aceptan un cateterismo porque es un procedimiento que no deja de ser invasivo. ¿Con qué drogas contamos y qué drogas se probaron para este grupo? Los resultados hasta ahora son desalentadores. La población no fue adecuadamente seleccionada. Algunos pacientes fueron incluidos en muchos trabajos solamente con un eco y no con una LCO, y está claro y que es una enfermedad porque por definición es hemodinámica y que uno necesita un cateterismo para tener el diagnóstico, que no están dirigidos por ahora los tratamientos al fenotipo vascular y que la mayoría son serie de casos. Estas son drogas, trabajos que no son controlados a largo plazo, en donde fíjese que las pacientes, algunos de POC, otros con fibrosis pulmonar, con a poco tiempo de seguimiento, algunos tienen hipertensión pulmonar, otros no, no hay muchos datos al respecto. Los ensayos controlados también no son con demasiados pacientes, los que tienen más pacientes se desconoce si el paciente tenía hipertensión pulmonar, algunos se excluían, otros se incluían, pocos usaron cateterismo, como decíamos antes. Acá tenemos el Artemis, en donde no eran 500 pacientes con FPI, hipertensión pulmonar, sino eran 500 pacientes con FPI, y un pequeño porcentaje de los pacientes, el 10%, se midió y se dio el tratamiento, pero más que nada eran drogas para ver el tratamiento como mecanismo antiproliferativo, más que vasodilatador. Esa es la realidad. Acá algunos otros trabajos también, el STEP con FPI, en donde no tenemos datos de cateterismo, el diagnóstico de hipertensión pulmonar por un ecocardiograma, acá sí por cateterismo, en el Bosentan no hubo mejorías. El Artemis que dije antes, eran 68 sujetos que habían recibido ambrisentan con hipertensión pulmonar y se detuvo por el daño en la rama de tratamiento. El RISE, lo mismo con Riociguat, se paró por incremento en el daño. Y en el INTAGE, con pacientes que venían recibiendo nintedanib por fibrosis pulmonar, se le agregó sildenafil, pero el diagnóstico de hipertensión pulmonar fue por un ecocardiograma, en donde se evidencia disfunción del BD y una LCO muy baja. Eso era el diagnóstico probable de hipertensión pulmonar. Y no hubo tampoco cambios en el score de la disnea. Acá podemos ver los criterios que se utilizaban para el medicamento, para DLCO menos de 35 y no se encontró el ACU en primario en el test de la marcha en el STEP FPI, ni tampoco en el INTAGE con sildenafil y FPI. Este es otro trabajo con pirfenidona, en donde tampoco, cuando uno ve la curva, no se han separado, y eran pacientes con pirfenidona que han recibido sildenafil, y el criterio fue menos del 40% de la DLCO, algunos se los cateterizaba, otros se basaba también en el ecocardiograma, y tampoco fue específico, fue positivo, mejor dicho.
Y para ir terminando, la verdad es que no hay evidencia que los ensayos randomizados, que estos fármacos en este grupo resulten en una mejoría de los síntomas en pacientes con enfermedad pulmonar. En algunos fármacos, bueno, ¿por qué los fármacos fracasan? Bueno, la inhibición de la vasoconstricción hipóxica es una buena explicación, más que nada en EPOC, no tanto en fibrosis pulmonar. El tratamiento debería ser tratar las comorbilidades, tratar obviamente la hipoxia con oxígeno, y bueno, ver en función del tipo de compromiso parenquimatoso, optimizar el tratamiento. Ahora, salió este trabajo, que ya bastante conocido en New England, en donde el treprostinil inhalado en hipertensión pulmonar debido a enfermedad intersticial, el treprostinil, un análogo de las prostaglandinas, un vasodilatador pulmonar sistémico, inhibidor también de la agregación plaquetaria, y el objetivo fue evaluar la seguridad y eficacia de esta droga en pacientes con hipertensión pulmonar, en pacientes con grupo 3, de lo que estamos hablando del medio. Eran sujetos de más de 18 años, multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, controlado contra placebo. Todos los pacientes tenían un cateterismo, cumplían con el diagnóstico de hipertensión arterial precapilar, y el test de la marcha era el endpoint primario. El punto final fue a 16 semanas, no hay que dejar de decirlo. El secundario era el ProBNP, el tiempo de empeoramiento clínico y la distancia del test de la marcha. El tiempo de empeoramiento clínico está dado por las hospitalizaciones de causa cardiopulmonar, disminución de la distancia del test de la marcha, mayor al 15%, muerte, o como se repite en los últimos trabajos bien hechos, donde los endpoints son un poquito más duros que antes, que solamente el test de la marcha era lo único y lo más importante. Fueron 93 centros, en febrero del 2007 fueron durante 2 años, más o menos fueron 300 pacientes, 160 a cada grupo, algunos discontinuaron, y sí hubo una mejoría en el test de la marcha, en el grupo tratado con treprostinil de 20 metros, y una mejoría de 10 metros en el grupo tratado con placebo, y esos 30 metros de diferencia hizo que el estudio fuera positivo. También hubo un 15% de disminución del ProBNP, menor riesgo de empeoramiento clínico, y hubo mejorías en los parámetros secundarios, sin mejorías en la calidad de vida, y yo creo que eso tiene que ver obviamente con el tiempo de duración del trabajo. 16 semanas es muy poco probable que uno vea algún tipo de diferencia en la calidad de vida. Algunas fortalezas y debilidades: la verdad que en el análisis de subgrupos se observó que hubo un mayor beneficio del tratamiento con treprostinil en pacientes con una DLCO menor del 40%, FPI y dosis máximas que se alcanzaron de treprostinil, y pacientes con resistencias vasculares mayor a 4 unidades de Buch. Quizás uno podría describir en este caso un fenotipo vascular. El tiempo fue corto, 16 semanas, 20% interrumpieron el tratamiento y no se estudiaron parámetros duros. Creo que hace falta más trabajos como para tener algo más firme en qué apoyarse. Entonces, y para ir terminando, la conducta de NISA es pacientes con grupo, que uno, como decíamos antes, tiene claro que es de grupo 1 porque tiene factores de riesgo, porque hay una discordancia entre la presión y el compromiso parenquimatoso. Bueno, hay que tratarlo como grupo 1, y si fuera el grupo 3, con compromiso pulmonar importante, ese pequeño porcentaje, uno podría en un centro de experimentado intentar algún tratamiento, que es lo que se hace en la vida real, y ver cuál sería la respuesta que tiene ese paciente. Tratar de los vasodilatadores utilizados generalmente son el sildenafil o tadalafil y los prostanoides, en este caso el treprostinil inhalado, mientras que tratar de no dar los ERA, por los 2 trabajos que mostré, tanto el Artemis como el RISE, y con el río Siwat, generalmente produjeron daño y uno trata de evitarlos. Así que no, esto fue todo. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, antes de dar la... Excelente, Martín. Clarísimo. Uno de esos cuadritos yo lo había visto en el Congreso, estuvo muy bueno cuando es progresión de la enfermedad o cuando comienza a ser progresión de la hipertensión pulmonar. Antes del comienzo de las preguntas y comentarios, también quería dar bienvenida a nuestros panelistas locales de la Casa de Soneco, que son la doctora Malicia Uribe y Juan Pablo Casa, que forman parte del grupo de sección de circulación pulmonar de la AMR y neumonólogos de acá de Córdoba.
Bueno, En primer lugar, bienvenidos. muchas gracias, Martín, hermoso, y también la exposición de Residente, de Nico. Un placer. Gracias. Gracias a vos. Yo quería decir dos cosas. El impacto práctico que tiene saber que un paciente tiene hipertensión pulmonar asociada a su enfermedad pulmonar es la morbimortalidad claramente aumentada que tiene este grupo de pacientes. Entonces, bueno, eso nos posiciona en cómo uno tiene que abordar intensamente a estos enfermos. Y lo otro que quería comentar es que hay un grupito de pacientes que son los que tienen fibroenfisema, que suelen tener poca traducción espirométrica, mucha caída de la DLCO, y tienen una predisposición especial para desarrollar hipertensión pulmonar precoz. Así que bueno, hay que estar muy atento con este grupo de pacientes. Y por último, que hay un grupo de pacientes con enfermedad intersticial, en los pacientes. Se cortó. A ver, Juan Echeniche quería preguntar algo mientras se conecta la doctora Olive. Ahí está. 1, 3, 4 y Doctora Olive, mediada. ¿Sí? se cortó la pregunta, si puede volver un poquito hacia atrás. Ah, qué pena. Bueno, porque no quiero hacer perder tiempo. Bueno, nada, que consideremos a los pacientes, eso no sé si se escuchó, a los que tienen un fenotipo de fibroenfisema, que constituye un grupo especial que desarrolla hipertensión pulmonar precoz, tiene poca traducción en la espirometría, mucha caída de la DLCO, caída significativa de la saturación en la marcha, y bueno, hay que estar atentos porque son enfermos que declinan rápidamente. Sí, ¿cómo están? Bueno, una pregunta puntualmente con el tema del ecocardiograma, con la pesquisa por hipertensión pulmonar, me queda una duda, por lo menos personalmente, yo tenía como la idea esta de que con un ecocardiograma normal uno eliminaba la probabilidad de hipertensión pulmonar y no avanzaba, pero bueno, acá viendo la exposición me cambió un poco la idea y bueno, puntualmente pregunto por un caso clínico que se discutió hace poco en un Ateneo y bueno, con los reumatólogos y demás, que era un paciente que tenía una urticaria vasculítica hipocoplementémica, perdón. Este paciente tenía una LCO muy baja, con una CBF dentro de todo normal, tenía un EPOC pero leve, con un BEF leve, tenía una tomografía sin afectación del parénquima por otro lado, y tiene una disnea inexplicable y un test de caminata que estaba normal, perdón que no me acuerdo de los valores porque fue esto ya hace más de 5 o 7 días, y bueno, lo puntual era que la sospecha de hipertensión era alta, pero bueno, cerramos la discusión porque tenía DLCO baja, una CBF que estaba casi normal, o no condecía, tenía disnea y tiene disnea inexplicable el paciente. Mi pregunta puntual es, por ejemplo, en este grupo de pacientes que la sospecha sigue siendo alta, entonces tendríamos que avanzar y hacer un cateterismo cardíaco derecho, o con un ecocardiograma normal, con buena ventana y con buen informe, uno ya cierra acá el caso. Esa es mi pregunta. No sé si se entendió. Sí, es clarísimo y no sé si tiene una respuesta. Yo creo que no son todos Luis Lema lo que hacen los ecocardiogramas, y la realidad es que es operador dependiente, y la verdad es que si en estos pacientes tienen alteración en la ventana. Yo lo puedo explicar Luis mejor que yo, están hiperinsuflados, a veces no se le detecta el reflujo de regurgitación, y la verdad que los estudios muestran es que la sensibilidad no es la misma que en un sujeto donde no lo tiene. Entonces, a tu respuesta, Juan, si yo tengo un paciente que tiene disnea y no lo puedo explicar por el funcional que tiene, por más que tenga un ecocardiograma normal, pero que en la marcha me desatura y tampoco lo puedo justificar por el compromiso parenquimatoso, y tiene una DLCO del 30%, y vos ves la tomografía y te quedás buscando dónde está
el La enfisema DLCO. que justifique esa DLCO o el intersticio que lo justifique. Y que a los 2 minutos que empieza a caminarse, la frecuencia cardíaca se va a 140. Y que satura y se va a 80% de saturación. Y yo, la verdad es que seguiría avanzando. Y como te decía antes, creo que uno debería hacer una evaluación multimodal, multiparamétrica, y en función de eso, seguir o no al paciente. Más allá de que el eco no muestre la auriculacha dilatada ni el ventricular dilatado. Además, Tenía esta paciente con ese síndrome de urticaria vasculítica hipocomplementémica es una paciente mía, y el doctor, yo desconocía esto, el doctor Francisco Cairo dijo que en esa enfermedad esta paciente nunca fumó, pero que pueden tener EPOC, o sea, está descrito. Así que bueno, Sí, toda esta situación. Sí. Quería agregar que si bien tenía la espirometría que se informaba con hormona normal, pero tenía un BEF de 69, con una post-BD de 70, con una curva obstructiva, y tenía enfisemas muy chiquititos difusos en el pulmón. Que bueno, terminamos concluyendo que lo que tenía el doctor, lo que decía era bueno, teníamos que estudiar. Es la primera vez que nosotros lo escuchábamos, nos quedamos sorprendidos, pero debe ser así. Claro, tenía una DLCO de 30. Lo otro que tenía un ProNP, si no me acuerdo, era normal. Eso también llamaba la atención, no sé si eso suma. Y también, como decía, no sé si ahí puso Lorena, un test de ejercicio también, o sea, son todas variables que vos te pueden ayudar a tomar conductas y tener más herramientas para parar o para seguir avanzando. Perfecto. Muy lindo, Pablo. Bueno, muchas gracias por la respuesta, Martín. Una pregunta. ¿Cómo les va? Buenas noches. Muy lindo Nico, muy lindo Martín. A razón de una paciente que surgió en estas semanas, paciente con patrón de WIP por tomografía, en donde hace un año atrás tenía una DLCO, tiene 77 años ella, tenía una DLCO de más de 40%, y ahora empezó con antifibróticos. En el control actual, la FBC está exactamente igual que hace un año atrás, pero tiene una gran caída de la DLCO ahora tiene menos del 20%, con un aumento de la presión de la arteria pulmonar por ecocardiograma, y no hay nada que explique esta caída de la DLCO más que el aumento por ecocardiograma de la DLCO. La pregunta es, a raíz de esta paciente, si ustedes tienen experiencia en tratamiento en este tipo de pacientes de grupo 3, con patrón de WIP en la tomografía, con antifibróticos, y hipertensión pulmonar con treponema o con algún otro tratamiento para la hipertensión pulmonar. Creo que lo que está describiendo es lo que uno tendría que buscar, ¿no? No sé qué FBC tenía o que tiene la paciente, pero esa estabilidad en la FBC con la caída 65. ¿Cuánto? 65. 65 aproximadamente. Bastante preservada la FBC, con caída importante de la DLCO, y lo que tienes que buscar es la hipertensión pulmonar, pero no, digamos, y si encima el ecocardiograma es de alta probabilidad, si es que entendí bien lo que vos dijiste, yo no tendría ninguna duda en esa paciente de buscarle, de hacer una hemodinamia, hacer un cateterismo, ver qué resistencias tiene, ver qué presiones tiene, ver qué índice cardíaco tiene. Y si la hipertensión pulmonar es más de 35 de media y tiene más de 3 o 4 unidades de Woods de resistencia vasculares pulmonares, yo intentaría darle el tratamiento primero con sildenafil y después probablemente, si responde, quizás intentaría con el treprostinil, ¿no? Pero no tendría ninguna duda de intentar el tratamiento, sí. Juan Pablo quiere decir algo. Yo le cedo... Perdón. Mi espacio a Luis Lema, que para que sí termine lo anterior, que están hablando de pacientes donde nosotros por ahí vemos ecocardiogramas normales, o por ahí vemos que son muy operador dependientes. Yo creo que es muy importante que no cualquier cardiólogo pueda hacer el ecocardiograma. No sé qué opinas vos, Luis, de eso. Totalmente, y quería, ahí lo estaba aportando en el chat, es muy importante diferenciar el término ecocardiograma normal de lo que presentó Martín, que es tener una velocidad de reflujo tricúspido de 2.6.
lo que hablaba Martín es que una disnea inexplicable en este grupo de pacientes con una velocidad de reflujo tricuspidio menos de 2.8, que en arterial pulmonar no haría probabilidad de hipertensión pulmonar en estos pacientes, hay un grupo 30-40% que sí lo tiene, pero eso no es un eco normal. Por eso yo siempre insisto que no se fijen en la presión sistólica pulmonar, ni la escuchen, vayan y vean en la velocidad de reflujo tricuspidio, el área de aurícula derecha, el ventrículo derecho y la arteria pulmonar y la vena cava. Ahí está la información que ustedes van a requerir, porque, y como dijo Juan Pablo, por supuesto, el operador es tremendamente importante. Más de una vez, cuando no te pega el caso, le cambia de operador y te das cuenta que no es lo que te habían informado. O sea, cuando vos tenés disnea inexplicable con DLCO baja, es enfermedad vascular pulmonar, hasta que se muestra el contrario, por más que el ecografista sea Lowenthal y te lo informe totalmente normal. No, yo creo que tenemos dos elementos que le podemos tomar examen ahora a los ecocardiografistas, que son la DLCO y el diámetro vascular en la tomografía. Sí. Entonces son dos elementos muy fuertes, y yo creo que entre esos tres elementos, DLCO, diámetro vascular y ecocardiograma, está la decisión o no de hacer un estudio hemodinámico, me parece. Totalmente. Sobre todo la DLCO, es muy probable que en las próximas guías no sea solamente parte del razonamiento de un esclerodérmico en screening, sino de cualquier tipo de hipertensión pulmonar. Ahí la doctora Pilar Escribano el 12 de octubre publicó un trabajo espectacular de screening de pacientes con algún factor de riesgo para hipertensión pulmonar como HIV, esclerodermia, lupus o antecedentes familiares, y ella se basaba en la DLCO y el consumo de oxígeno, la ergospirometría. Con esas dos variables lograba detectar muchísimo más que con las variables que mostraba el ecocardiograma, así que es muy probable que eso quede incorporado ya como parte del análisis de todos los pacientes. El problema es la disponibilidad. Claro. Me gustó cuando dijiste, Luis, enfermedad vascular, porque a veces no tienen claramente hipertensión, pero pueden tener fenómenos tromboembólicos asociados, así que es algo que uno tendría que investigar antes de indicar directamente el cateterismo. Y lo otro, que si Aníbal me permite un minuto, le comento a Vanessa que nosotros tuvimos un paciente con fibrosis pulmonar que desarrolló rápidamente hipertensión pulmonar grave y estaba en lista de espera para trasplante. Y a veces por querer preservar el ventrículo derecho, uno les indica tratamiento inhalado, porque lo usamos como puente al trasplante. Bueno, se murió en lista en la Fundación Favaloro, pero mejoró discretamente con el teprostinil inhalado. Hay otros tips me quedé enganchado con la primera pregunta, que es excelente del caso clínico. Cuando vos tenés una disnea inexplicable y olfatea que puede haber algún compromiso no visible ni tomográficamente ni ecográficamente, siempre es mandatorio, además de la semiología de platineo, ortodeoxia, hacerle un eco burbuja. Te lleva muchas sorpresas. Vos ten en cuenta que el 25% de la población tiene FOP. El FOP no es una condición anatómica, sino una condición funcional que a veces por alteraciones estructurales de la aorta, por crecimiento, por cirugía o por variables hemodinámicas a nivel pulmonar, ese FOP se abre y empieza a tener una disnea muchas veces inexplicable. O sea, es de muy buena práctica cuando hacemos o analizamos hipertensión pulmonar, hacerle eco burbuja a estos pacientes. Y aunque sea una vez, ¿no? Aunque sea un eco con burbuja una vez, algunos de los pacientes uno debería por lo menos tenerlo, ¿no? Totalmente, sobre todo aquel que vos no esperás que tenga tan baja oxigenación. Cuando vos analizás clínicamente casi, vos decís, che, no puede saturar 25% o 20%, 20 puntos porcentuales cuando camina. Algo le pasa. Bueno, es mandatorio hacerle un eco burbuja. Yo, un comentario, ¿no? Coincido plenamente con todo lo que ustedes dicen y creo que justamente el gran desafío en la hipertensión pulmonar grupo 3 es tratar de identificar el fenotipo vascular. Ese es el gran desafío y a su vez la gran oportunidad.
Y eso lo da el trabajo multidisciplinario. Yo tengo la suerte de los martes trabajar con los días martes con los neumonólogos, aprendo muchísimo, cada día como aprendí ahora de Martín y de Nicolás, y realmente el trabajo multidisciplinario es lo que permite dar respuesta a este desafío, porque identificar el componente vascular es quizás la oportunidad para ese paciente. Entonces, en todas estas herramientas y que uno puede compartir, ahí está realmente la oportunidad. Creo que de la suma de diagnósticos, identificando cada una de estas características, es lo que le brinda la posibilidad, ¿no? Y el eco, ya a ustedes no me conocen todos, pero bueno, mi esposo, yo digo que es un gran ecocardiografista. Entonces, Luis se ríe porque siempre digo, cuando necesito algo guiado y nada, voy y busco la precisión. Pasa esto, me lo tenés que definir, más o menos así. Y realmente cuando eso ayuda. Y no que sea un ecocardio uno más, como decía Juan Pablo, vos también, ¿no? Eso le iba a decir. Tu marido ahora. Hay que estar al lado, a veces. Hay que estar al lado. Una cosa interesante en los EPOC tienen una sobrevida muy larga muchas veces y suelen morirse de reagudizaciones. Uno no ve que tenga una evolución vascular en general. Algunos pacientes muy severos con hipertensión pulmonar duran años, y uno ve que la causa de muerte suele ser una descompensación respiratoria, relación de infección, una cosa así. No sé qué opinan de eso. Sí, por eso te dije que el que más tiene hipertensión es el fenotipo fibroenfisema. No es lo más habitual que uno vea que se complican Desde que tenemos oxigenoterapia y ventilación no invasiva, es raro que un EPOC desarrolle hipertensión pulmonar grupo 3. Sí, con el tratamiento nuevo y con lo que dijo la doctora, la rehabilitación, el oxígeno y la BNI, la sobrevida del EPOC aumentó un montón. Creo que los que rápidamente se mueren cuando avanza la enfermedad, los fibróticos, las intersticiales. No sé si estoy de acuerdo con lo que dice Malisa, de que no desarrollan hipertensión pulmonar los EPOC. Yo creo que sí desarrollan estadios avanzados, y todavía tenemos pacientes de estadio avanzado de EPOC. Lo que yo quise expresar es que en general estos pacientes fallecen de hipoxemia. Entonces vamos al trepostinil, que nos da una cosa más selectiva, pero los vasodilatadores orales, salvo que tenga una cosa, el cuarto grupo que mostraba Martín, en la cual es una hipertensión pulmonar asociada a un EPOC, no deberíamos experimentar, yo creo. Yo creo que un paciente EPOC con hipertensión pulmonar sugestiva de que sea secundaria el EPOC, hay que cuidar sobre todo la oxigenación y evitar estos sildenafil, porque ha visto, sobre todo también en fibrosis pulmonar, cómo hasta puede incrementar la mortalidad. Y en EPOC se hicieron muchísimos trabajos. Yo participé en algunos protocolos, ni los vi publicados, ni los vi publicados esos trabajos. Sí, es cierto, Juan Pablo, hay un que publica bastante, es bueno, Isabel Blanco y Barberá, viste el efecto agudo de los vasodilatadores con una dosis o poco, y uno ve, no es el mismo comportamiento en el EPOC que la fibrosis. La hipoxemia o la inhibición de la vasoconstricción hipóxica se ve claramente en el EPOC y los resultados son los negativos y cae mucho la hipoxemia, y no pasa eso, realmente no pasa en la fibrosis, y eso sí lo vemos. Yo creo que, no sé la experiencia de ustedes, a mí me pasa con un EPOC y que tengo con un fenotipo vascular, la verdad que me ha ido mal. Generalmente no puedo pasar del sildenafil. Sinceramente, al poner el sildenafil, baja la PO2, se ponen más disneico, vienen muy hipoxémicos, vienen cianóticos, y me cuesta mucho seguir, tomar la decisión a veces de poner una segunda droga cuando lo veo que no responde a una. A veces lo hacemos, hasta incluso a veces lo internamos para ver cuál va a ser la respuesta que tiene, pero no es la respuesta que uno tiene esperada, que a veces pasa con la fibrosis. Nosotros estamos ahora participando de un trabajo que se llama PERFECT, que es lo mismo, que es el treprostinil inhalado en EPOC. Es lo mismo que publicado con la fibrosis en EPOC. Y lo que sí se tomó como parámetros de inclusión, más de 4 unidades Woods de resistencia. Están buscando ya directamente ese fenotipo, el fenotipo vascular, ¿no? Así que vamos, es difícil el reclutamiento, la verdad que está siendo muy lento. No sé si va a llegar a algo, como vos decís, Juan Pablo, pero bueno, es una posibilidad, no sé.
Nosotros también estamos en ese protocolo y nos pasa eso. Es difícil encontrar el fenotipo vascular. Lo que quise significar, Creo que si hay una Pablo, vía, creo que si hay una vía de tratamiento, la inhalatoria. Totalmente, totalmente. Es fisiopatogénica. Irías directo al mal ventilado, mejorar la perfusión en la unidad bien ventilada. Una cosa, cuando éramos residentes o estudiantes, veíamos mucho corazón pulmonar en los pacientes EPOC. Ya no lo vemos, porque la mayoría que tiene hipoxemia o algún trastorno de hipoventilación nocturna, hay chances de corregirlo. Es raro que desarrollen hipertensión pulmonar grave, grupo 3, porque tenemos instrumentos para optimizar eso, que antes no había. Voy a hacer un comentario, pero esto sí, quizás me tienen que ilustrar ustedes, los neumonólogos, ¿no? Esto que nosotros vemos, que en la fibrosis hay más componente vascular, creo que lo vemos, Luis también va a coincidir, y en el EPOC muchas veces lo que pasa, y que quizás haya sido uno de los fracasos de los trabajos, como mostrabas vos, Martín, es que puede haber aumento de presión pulmonar, ¿sí? Como un subrogante, pero la resistencia vascular no es tan alta. ¿Sí? También vos, Luis, hacía un poquito eso de referencia. Entonces, realmente buscar el verdadero fenotipo vascular, ese es el punto. Y en el paciente EPOC, pero eso lo digo desde una apreciación no más lejana, ¿no? No se ve exactamente lo mismo como uno lo ve en la fibrosis. Y ojo que muchas veces la resistencia vascular aumenta, pero a expensas de la caída del índice cardíaco, con lo cual uno está, cuando hablamos de EPOC, está obligado a descartar enfermedad coronaria por la prevalencia que tiene, o sea, porque capaz que eso te afecta el índice cardíaco y termina dando la resistencia aumentada por eso, no tanto por la Por media. ese motivo, sí, sí, eso es lo que vemos. Y en el mundo real se mezclan los grupos. Generalmente no tenemos un grupo 3 puro, a veces tenemos grupo 3, grupo 2 y grupo 4. Por eso es la importancia del trabajo multidisciplinario. Absolutamente. Sí, totalmente. Y creo que muchas veces la indicación del cateterismo es para descartar el grupo 2, ¿no? Creo que, porque si no, digamos, podemos cometer muchos errores, pero creo que estamos hablando casi todo de sujetos añosos, que la realidad es que cuando uno habla de pretest clínico para el grupo 2, muchos de estos pacientes los cumplen casi todos también. Entonces, creo que la única variable que podemos, la única herramienta dura que tenemos para realmente diferenciar es el cateterismo. Y yo creo que en algún momento nos tenemos que, por lo menos yo, mi autocrítica, que a veces hacemos poco cateterismo. Creo que cada vez lo estamos haciendo más nosotros. Es como el tratamiento, cada vez estamos siendo más agresivos en el tratamiento de la hipertensión arterial pulmonar, y creo que cada vez estamos haciendo más agresivos en cuanto al cateterismo, pero en función de, creo que nos sirve para entender muchas veces, más allá que a veces uno no pueda aportarle demasiado, pero a veces el no aportar o no generar daño es una herramienta muy importante, ¿no? Una preguntita, porque es frecuente la insuficiencia diastólica, que se sabe que se puede acompañar una aurícula izquierda dilatada y de hipertensión pulmonar. Y el ecocardiograma algunas veces, mejor dicho, el cateterismo muchas veces no muestra un huella alto, salvo que uno sensibilice la hemodinamia a una carga de solución fisiológica o con ejercicio. Mi pregunta es si eso se está haciendo de rutina cuando se hace los estudios hemodinámicos, si se debería hacer de rutina. ¿Qué les parece que es mejor? Yo alguna vez vi a un mexicano que le hacía hacer ejercicio con los brazos mientras hacía la hemodinamia, a otros le hacen la carga de solución fisiológica. Así, ¿qué opinan ustedes dos de eso? Vos sabés que el tema de ejercicio sigue debatiéndose. Hace 3 simposios que tratan de buscarle un punto y no lo encuentran. Si bien hay trabajos que publican que el corazón es absolutamente normal, vos le pasás una carga de volumen en corto periodo de tiempo, aumentás el weight sin que tenga ningún tipo de enfermedad, en general, y eso quedó a partir de, como recomendación de NISA para desenmascarar los diastólicos, el test de arresto hídrico que se hace con 500 centímetros cúbicos a pasar en 5 minutos, y si logras elevar el weight a 18 o más, se considera que es más falla diastólica. Sobre todo en lo que dijo Martín, el fenotipo donde uno piensa, primero que estamos hablando del 80% de las hipertensiones pulmonares son a la izquierda,
Entonces, el desafío es desenmascarar los diastólicos, que son más o menos el 40-50% de los izquierdos. Y es el añoso con FA, hipertenso, aurícula grande, Obeso. insuficiencia mitral, etcétera, etcétera. Vos tenés la probabilidad más alta que tenga es de izquierda. En esos pacientes es importante. En el caso nuestro, en nuestra institución, sí lo hacemos. Cuando, es más, recuerdo algún paciente que me he ensañado con el volumen, porque estaba convencido que era y terminó teniendo una hipertensión arterial pulmonar, pero tenía cabeza de león, cuerpo de león, cola de león, nada más que el Waze me daba 4 y le daba volumen, no lo movía, o sea que finalmente quedó con diagnóstico de arterial pulmonar, pero creo, como lo decía Martín, cuando el fenotipo te da para izquierda hay que buscarlo. Quería hacer un comentario que me parece que puede ser importante en lo que se dijo de hipertensión pulmonar en EPOC y en fibrosis pulmonar. Si nosotros vemos el EPOC severo, o sea, el EPOC que no tiene nada de fibrosis, o sea, el EPOC puro, el porcentaje de EPOC severo es alrededor del 4% de los EPOC. Yo creo que es una cuestión de prevalencia de EPOC severo, que es mucho menos prevalente. Por eso la hipertensión arterial pulmonar en los EPOC que en la fibrosis. El desarreglo anatómico estructural que tiene el parénquima en la fibrosis es muy grande. Y bueno, los pacientes con fibrosis terminan teniendo en corto tiempo deterioro funcional y tomográfico, y por eso tienen más hipertensión pulmonar que los pacientes con EPOC. Que los EPOC severos que tendrían hipertensión es un 4% de la población de EPOC. Gracias, Ana. Juan Pablo, yo para agregar nomás a lo que decía Luis, en lo que preguntabas vos, nosotros si lo buscamos no es que en todos los cateterismos derechos vamos a hacer el test hídrico, de sobrecarga hídrica, pero si vos lo sospechás y no te das y tenés esa sospecha, le decimos, si lo vamos a hacer, deja el catéter porque vamos a hacer el test de sobrecarga hídrica. Y lo que está estandarizado y a los fines de tratar de protocolizar, porque si no, por eso había datos muy dispares, es que lo que tiene valor es la sobrecarga hídrica y no el de ejercicio, es el que está más estandarizado. Y de esa manera realmente tratás de juntar datos. ¿Tú sugerís un punto de corte por edad? Por ejemplo, arriba de los 60 años, hacerle la carga hídrica, abajo de los 60 años no, o arriba de los 50, abajo de los 50 o no. A mí me parece útil, perdón, me parece cuando útil, está la aurícula izquierda dilatada, por ejemplo. Claro, el algoritmo de sugerir en NISA que por primera vez prolijaron el perfil fenotípico, claro. O sea, vos tenés personas más de 75 años, es un factor de riesgo. Hipertensión, aurícula grande, fibrilación auricular, antecedente de cardiopatía previa como reemplazo valvular, infarto o angioplastia, lo que sea de intervención. Cuando vos, obesidad, diabetes, cuando vos tenés 2 o más de esas características de alto riesgo, la probabilidad es altísima, entonces el razonamiento pasa a ser después en el cateterismo. Cuando es muy alta la probabilidad, ni siquiera hace falta cateterismo, no se le trata la condición patológica del paciente. Y una pregunta para Daniel y para Luis. Si a mí me ha pasado, como decía vos, Luis, de incluso hasta hacerle un cateterismo izquierdo, porque hasta no le creía, porque estaba convencido que era grupo 2, y la presión de fin de diástole y no le creía, porque incluso hay un error y demás, y sobre todo en estos EPOC, que también enclavar en la zona 3 de West y demás a veces no es tan sencillo. La pregunta es que ustedes, digamos, le hacen de rutina, estos tipos con alto pretest clínico, no muy alto, con intermedio, pero que tienen, si tiene 10 de wedge, ¿igual le hacen la T de sobrecarga o con 10 de wedge uno ya se queda tranquilo que esto no es grupo 2 y siguen adelante? Y ya lo interpretan como algo arterial. Todo depende de cuánto lo castigue con diurético al paciente, porque ya veo que le venimos dando zurra desde la internación con diurético y con 10 capaz que cosas. Digamos que el punto donde la mayoría de los expertos del mundo coinciden en que la probabilidad es baja es cuando tenés menos de 5 de Weiss. Si vos tenés menos de 5 de Weiss es más probable que sea arterial pulmonar, por más que sea añoso. La gente de Alemania, del registro Compera, lo subclasifica como hipertensión arterial pulmonar
rara, digamos, no es el patrón habitual. ¿Por qué? Porque añoso, porque tiene factores de riesgo, pero cuando tiene menos de 5 de Weiss hay que pensar que es más arterial pulmonar. Ahora, con 10 de Weiss hay que darle 500 centímetros cúbicos y ver qué pasa. Y rápido, ¿no? En 5 minutos. Y más cuando lo considerás con 2 factores de riesgo más, como decías Luis, es diabético, es hipertenso, tiene fibrilación auricular, nada, a esos ya con 2 más factores de riesgo hay que hacerle el test de sobrecarga hídrica. Y no te quedas con la duda. En esto de superposición, y lo que todos vemos, ¿no? Que antes la hipertensión pulmonar era de los más jovencitos y cada vez la edad es mayor y ahí tenés la superposición de patologías y de comorbilidades. Perfecto. Bueno, en honor al tiempo y todo el debate que se hizo, muchas gracias a todos. Muchas gracias Martín, Dani, por conectarte, Luis, Juan Pablo, Marisa, por los comentarios y a todos los presentes. Así que muchas gracias Martín y bueno, nos vemos en la próxima en junio y gracias a todos los que se conectaron a esta reunión de la sociedad. Muchas gracias. Gracias a los cardiólogos. Muy interesante compartir espacios con otras provincias y otras especialidades. Y otras especialidades. Muchas gracias a ustedes, un placer para mí compartir. Un placer. Gracias a todos, muchas gracias. Adiós. 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 Nos vemos. Chao Dani, gracias.